tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo, en una nueva semana. ¿Cómo estás, Carly? Quiero darte la bienvenida. Querida Majito, ¿cómo estás? Una semana más junto a ti, junto a UP TV y junto al nuevo normal. Realmente es mucha emoción para nosotras. El tema que vamos a ver hoy, especialmente como el amor, creo que más que el amor, personalmente es de mis favoritos. Yo soy una hincha apasionadísima del fútbol, me encanta, lo sigo, lloro, vibro con los partidos, sobre todo con los partidos de la selección brasilera. Realmente los vivo muchísimo. Entonces para mí hacer este episodio de fútbol ha sido espectacular. Muchísimas gracias por el tema, a todos nuestros entrevistados, porque realmente es muy lindo. Así es, este es un tema bastante apasionante tanto para nosotras como para todos los entrevistados. Pero bueno, ¿para qué hablar más? Que corre video. La pandemia del COVID-19 ha detenido al monstruo de la industria del fútbol. Detuvo los eventos, partidos, festivales, campeonatos, inauguraciones, etc. Tenemos que estar pegados a las pantallas para comunicarnos. El virus nos quitó el control sobre un montón de situaciones y rutinas. David Harvey, teórico social, especialista en el análisis del capitalismo, afirma que después de la crisis del 2008 en Estados Unidos, se produjo una increíble aceleración del consumo. Las personas del siglo XXI consumimos más que las del siglo pasado. Más viajes, deportes, entretenimiento, música, comida, ropa, servicios, etcétera, etcétera, etcétera. A mayor demanda, mayor producción. Entonces, en este modelo de economía mundial existen millones de empleos y empleados que dependen de que uno consuma constantemente para sobrevivir. Pero entendamos el consumo como ver películas en una plataforma streaming o en un cinema, utilizar un celular y una aplicación móvil para mandar mensajes, o reproducir una lista musical y un sinfín de actividades que se normalizaron pero siguen significando consumo, consumo y más consumo. En este sentido, Harvey afirma que las economías capitalistas están movidas por el consumismo en un 70 u 80%. Los países necesitan que el dinero se mueva cada vez de manera más veloz. Y ahí el desarrollo de varias actividades económicas, como el turismo, que mueven la economía de los países y permiten el consumo de las personas. Ahora traslademos esta teoría al fútbol, ya que esta industria depende del consumo constante por parte de los aficionados e hinchas. La pandemia puso en evidencia varios puntos importantes sobre el fútbol y el capitalismo. Número 1. La mega industria del entretenimiento se ve afectada por la falta de fútbol. Los programas radiales y televisivos sobre periodismo o farándula deportiva no tienen mucho que hablar si no hay partidos y no se practica el fútbol. Número 2. Se demostró que las personas dependen del entretenimiento deportivo, o sea, del fútbol, como herramienta para sentirse distraídos. Sin embargo, no es una necesidad para el ser humano, lo que significa que podemos vivir sin él. Y como sucede con el síndrome del adicto, se reemplazan unas adicciones con otras. Número 3. Se evidenció la desigualdad, o por lo menos se debería analizar el panorama más allá de los juegos suspendidos, pues existe una cantidad significativa de trabajadores involucrados en el negocio del fútbol que se ven afectados gracias a la pandemia y que no reciben la misma atención y tampoco el mismo salario. No solo están involucrados los jugadores de divisiones mayores, sino de las divisiones menores. Entrenadores, organizadores, el personal médico como fisioterapeutas y doctores, el sindicato de los vendedores de los estadios, personal de mantenimiento, reporteros, redactores, periodistas deportivos, fotógrafos deportivos, personal que se dedica a la confección de ropa deportiva, otros trabajos informales y la lista se hace más larga. Y finalmente, número 4. La evidente cantidad de dinero que se mueve gracias a la industria del fútbol no es capaz de llevar adelante protocolos de mantención de crisis para todos los trabajadores que hacen que el fútbol sea posible y funcione. No se plantearon formas equitativas para que todos los involucrados salgan de la crisis y se recuperen para poder volver a sus fuentes laborales. Para enfrentar la crisis, los organismos internacionales como la FIFA o la UEFA han hecho infinitos ajustes de calendarios con tal de no dar por terminadas las temporadas. Y esto es simplemente un síntoma
de una enfermedad que es el elefante blanco en la sala del fútbol. El deporte depende completamente de contratos de transmisión, de acuerdos entre patrocinadores y del entretenimiento corporativo, es decir, de la relación entre clubes y ligas con las marcas. Y después de muchas críticas encontradas en cuanto al fútbol y el COVID, ¿cómo será la vuelta a la normalidad en el fútbol? Pues no solo las fechas estarán saturadas de partidos para cumplir con las marcas, auspiciantes y recobrar el tiempo perdido y el dinero perdido, sino que también los más afectados serán los pequeños equipos y el fútbol femenino. La exigencia a los jugadores para llegar a la máxima exigencia física también será un aspecto importante. Y como bien dijo el filósofo Slavoj Žižek, no se puede seguir con este modelo económico y deportivo. Esto debe cambiar. ¿Y tú, qué opinas? Bueno, Majito, la verdad es que yo tengo que decirte que a mí me apasiona muchísimo el fútbol y realmente yo soy de las personas que consume este deporte un montón. Yo tengo mi equipo del corazón, que es el Corinthians, un equipo brasilero, pero me gusta ver todos los partidos. Entonces es verdad que he sentido la falta de este entretenimiento mucho más que otros, por ejemplo, que hemos hablado de música la anterior semana. Realmente la falta de fútbol ha sido muy dura. Me acuerdo que había la liga australiana, la liga japonesa, que volvieron primero y que la gente veía mucho esas ligas para tener un poco de fútbol para consumir. Entonces es muy cierto. Y la otra cosa que me parece muy cierta también es la cantidad de dinero que maneja el fútbol. O sea, cuando tú escuchas cuánto gana un futbolista, puede llegar a los millones de dólares anuales. Entonces realmente ha sido un choque muy grande porque claro, no querían parar las ligas, no querían parar los financiamientos, entonces ha sido muy complicado, ¿no? Entonces si por ejemplo tú eres una marca, pongamos la marca X para no decir ninguna acá en específico, pero que tus productos no están siendo utilizados por Lionel Messi, por ejemplo, obviamente que tus ventas también van a bajar y todo lo demás, ¿no? Entonces realmente es un elefante blanco el fútbol. Así es, tienes toda la razón y tampoco hay que perder de vista a todos los sectores involucrados cuando se habla de confinamiento e industria del fútbol, ¿no? Todos estos sectores que hacen que el fútbol como tal funcione. Bueno, en el siguiente video les vamos a mostrar la nueva normalidad que se tiene alrededor del mundo al momento de asistir a una cancha para entrenamientos para todos los jugadores de fútbol. Para los amantes del fútbol es difícil de explicar el sentimiento que este les produce. Desde llegar al estadio, alentar al equipo, cantar las canciones o quizás gritar las canciones, saltar y sobre todo gritar con todas las fuerzas. Y también insultar, entre tantos, al árbitro. Se juega el Superclásico de Bolivia. Bobby Di Strongest.
Como veíamos en el anterior video, yo creo realmente que si tú eres un apasionado del fútbol, te gusta, lo sigues, lo acompañas y lo vives, todas esas prohibiciones son bastante choqueantes. Ya no puedes hacer parte de los rituales que hacen parte del ver fútbol. Por ejemplo, el simple hecho de no poder ir al estadio. O sea, no poder agarrar tu entrada, comprarla, tener que a veces hacer fila o hacer fila online, ¿no? Que ya existe eso, y estar ahí cada rato intentando comprar tu entrada, a tenerla físicamente, acercarte al estadio. Yo creo que las personas que han ido a los estadios, a los clásicos paceños, por ejemplo, saben la emoción que es. Hay un olor peculiar, hay un sentimiento peculiar, o sea, la vibra es muy diferente. Cosa como, por ejemplo, el intercambio de poleras. Yo creo que para los propios jugadores eso es fundamental. Juegas con un equipo grande, muy grande, donde está tu ídolo, con el que estás jugando codo a codo. Al final terminas, quieres ir y pedirle que te dé, por favor, su camiseta para guardar eso como un trofeo, como algo muy especial, y ya no se podía. De la misma manera, por ejemplo, el hecho de no poder dar un beso al balón, o cosas tan simples y cochinas como era escupir en cancha. Entonces, todas esas cosas se han visto canceladas, prohibidas de un momento al otro. Yo creo que desde ese momento que mi padre eligió la camiseta por mí, yo creo que ha sido algo súper bueno, que mi mamá, siendo bolivarista, me llevaba ahí. Tengo amigos que están 25 años en la barra, ¿te dan cuenta? Es una vida entera. Soy un afortunado, pero totalmente creo que de todos los hinchas que hay que tiene el Bolívar, que debemos ser más de 4 millones, soy el hincha más afortunado por estar a la cabeza de toda la hinchada, a la cabeza de la barra. El fútbol se convierte en un espacio donde las personas pueden liberar sus emociones y salir de sus rutinas diarias. Este deporte crea un escenario ficticio y produce en la gente una excitación que imita de algún modo la producida por situaciones de la vida real. Es en este espacio donde se crean y se comparten distintos símbolos, los cuales permiten a los individuos identificarse con el colectivo, construir un sentido de pertenencia y ser identificados por los demás. Como símbolos tenemos las poleras, chalinas, chamarras, gorras, incluso tatuajes. La gente ha cambiado sus cuerpos por el amor a su equipo. Actualmente vemos barbijos. La fuerte pertenencia de un color se nos da de manera casi natural. Nacemos, crecemos y antes de poder hablar ya somos parte de un color. Y nos preguntamos, ¿qué pasa con el fútbol durante el coronavirus? Principales ligas del mundo regresan, aunque sin espectadores y con un producto pensado solo para la televisión. El fútbol distópico, de gradas vacías y mascarillas, llegó a nuestras pantallas hace muy pocas semanas y evoluciona muy rápidamente. En un principio era como ver una obra de teatro sin público. Después se le añadieron efectos de sonido y cánticos pregrabados. Y la realidad virtual en las gradas va camino de fusionar el fútbol con los videojuegos. Ahora estamos trabajando para generar una empatía con el telespectador que estará en su casa y que no se verá formando parte de un coro de aficionados que están allí, que están animando y tal, sino que será una cosa obligatoriamente, digamos, más fría, ¿no? Cuando las personas dejan de practicar su control social. En un estadio, por ejemplo, cuando los futbolistas están perdiendo, están cabizbajos, viene el aguante. El aguante, por ejemplo, de los argentinos, que la hinchada empieza a empujar a los tipos a que logren lo imposible.
ese es control social, porque las personas están vigilando que las acciones de los tipos que están jugando en la cancha vayan en relación a las expectativas que se tiene de ellos. Y esa experiencia también es más fría para el futbolista que está en la cancha. Los numeritos de la Bundesliga nos dan unas cuantas pistas. El rendimiento de los equipos locales ha caído en picado. Ganar en casa es ahora el doble de complicado que antes. Los locales además marcan menos goles de media que sus rivales y en general la emoción de los últimos minutos se ha reducido. Se marcan muchos menos goles en el tramo que va del minuto 75 al 90. Es como cuando Maradona jugaba. Cuando Maradona jugaba, todo el mundo sabía que la Argentina le iba a ir bien. Y eso estaba como que prescrito porque Maradona era el mejor del mundo. Pero Maradona funcionaba mejor cuando la barra gritaba su nombre, cuando la barra lo endiosaba y cuando lo empujaban y él hacía toda su teatralidad y esas cosas funcionaban. En ese minuto que no estás fino y el público te alienta, yo creo que te devuelve esa fuerza que no tenías y la verdad que cumplen un papel totalmente importante. Los estadios sin fútbol le han quitado la gracia al fútbol. Puede que las jugadas sean interesantes o que sean buenas, pero cuando la gente deja de gritarlas y dice ¡ay! Una cosa así, empieza a perder sentido. Es como la música en una película. La gente, sus gritos, sus aplausos, sus insultos, sus cánticos y sus gritos de aliento. Tan poderosos son que son capaces de voltear partidos, dar fuerzas donde no hay e incluso de retumbar la tierra. Sí, retumbarla literalmente. Sucedió en Argentina en 1992 con el gol de Perdomo en el Clásico de La Plata entre Estudiantes y Gimnasia y Esgrima. Y en Barcelona, en 2017, al gritar el gol de Sergi Roberto ante el PSG. ¿A qué jugador o entrenador no le gusta tener gente ahí gritando, ya sea a favor o en contra? Pero al final va a seguir vendiendo porque la gente quiere ver. Ahora mismo todos vemos por televisión el fútbol profesional y eso va a seguir y ese modelo se replica en todo lado. Porque el partido de ayer no solo se ha visto aquí, se ha visto en toda Europa, en todo el mundo, ¿no? Para muchos, durante 90 minutos no existe nada más que fútbol, 11 jugadores y una pelota. Nada más importa. Y este sentimiento se incrementa más en días de final. Los de casa, que han jugado como 90, 100 partidos en ese entorno, están acostumbrados a jugar con un entorno oscuro, de público. El campo queda como cerrado. Las variables perceptivo-motrices son unas concretas. ¿Qué ocurre ahora? Que desaparece, porque no hay público. Esa ventaja la vuelve a perder. Quizá por eso, en algunas canchas han llenado los fondos con reproducciones de cartón de los fans o incluso pantallas que mostraban a los aficionados en una videollamada. Nadie estaba preparado para lo que nos tocó ahora vivir. Todos estamos cambiando y hemos cambiado. De aquí en adelante creo que hasta que nos salgan todas las vacunas necesarias no va a ser lo mismo. Así que nos adaptamos a una nueva vida que de aquí en adelante, como les digo, va a cambiar. Y todas esas cosas te van matando más como hincha porque sabes que cada vez está más lejos el poder volver a estar en una tribuna alentando a tu equipo, con tus amigos, con tu familia y viendo, como nosotros decimos, al amor de tu vida en la cancha, que es el Bolívar, y creo que eso va a tener que esperar mucho más tiempo, ¿no? La pandemia ha paralizado durante algunos meses el fútbol alrededor del mundo. Los amantes de este deporte se han visto obligados a encontrar soluciones para esta abstinencia, como ver partidos antiguos,
Incluso en ese momento se revivía la emoción de compartirlo en redes sociales, que estabas viendo la final, por ejemplo, de Die Strongest contra el Bolívar el 24 de diciembre del 2016. Cabe recalcar que por lo menos para mí muchas personas han demostrado de que el fútbol, como decía Jorge Valdano, es lo más importante de las cosas que no son importantes. Es decir, que está por debajo de la salud, por debajo de la educación, por debajo de la economía, por debajo de las cosas que realmente son importantes, pero sí es lo más importante, pónganse de nuestro tiempo libre, si vale el término, ¿no? Entonces, ponte ahorita, ¿de qué hablaría yo a mis hijos si no hay fútbol? Diría, pucha, yo era hincha de San José, un equipo que ha ganado 4 campeonatos nacionales, que ha tenido al goleador, al segundo goleador del mundo, incluso por detrás de Messi por un gol, o sea, increíble. Le contaría ese tipo de cosas, y ese tipo de cosas, anécdotas, historia, es lo que sí se podría tal vez en estos momentos que no hay fútbol comentar, ¿no? El deporte no se trata de ganar o perder, se trata de que la gente tenga ganas de volver. Eso hace grande al fútbol. El fútbol es pasión, el fútbol es que el público te anime o te abuchee. Todo eso forma parte y eso tiene que volver, eso volverá. Si no, el fútbol perderá su sentido. El 2020 fue un año en el que el mundo se detuvo y con él todas las actividades en las que se aglomeraba gente. El fútbol, claro, no sería la excepción. Como fue un año histórico, hablemos de un dato histórico también. Por primera vez en 87 años, ganaba Always Ready su primera liga. Tras un campeonato parado debido a la crisis sanitaria, la vuelta a la competencia tuvo mucha incertidumbre. Una, por el miedo a los contagios. Y dos, debido a que en cada etapa, Die Strongest, Bolívar y Always Ready peleaban punto a punto el campeonato. El campeonato de la Liga Profesional Boliviana volvió en noviembre. Fernando Costas, el nuevo presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, informó en aquel momento que de 14 clubes, 11 habían aprobado la vuelta del fútbol. Wilstermann, Bolívar y Aurora se opusieron por sus encuentros internacionales de las Copas Libertadores y la Sudamericana. Y el último, porque creían que no se iba a poder concluir todo el campeonato. Como en otros lugares del mundo, el COVID-19 perjudicó mucho al fútbol nacional, no solo económicamente por la falta de partidos y de ingresos, pero muchos jugadores se contagiaron. César Salinas, quien estaba a la cabeza de la Federación de Fútbol Nacional, falleció debido al coronavirus en septiembre del año pasado, dejando un vacío y un interrogante aún más grande dentro del fútbol profesional boliviano. La ausencia de Salinas provocó una crisis institucional con efectos en la selección boliviana, que tuvo que afrontar los primeros partidos de la clasificatoria al Mundial de Qatar 2022 en medio de amenazas contra algunos de sus dirigentes. Bolivia fue el último país de la región en volver con su liga profesional. Con Costas en la presidencia, el campeonato local se reanudó a fines de noviembre, con partidos jugados cada día por medio hasta su finalización el pasado 31 de diciembre, para asignar los cupos a las Copas Libertadores y Sudamericana. Y como ya comentábamos anteriormente, con Always Ready campeón. Hablando un poco también del fútbol de barrio, entre amigos. Decenas de personas rompían alrededor del país la cuarentena, tanto la dinámica como la total, para jugar partidos de fútbol en las diferentes canchas de barrio. Otra gran polémica fue la vuelta del público a las canchas del escenario nacional. Se planteaba que por partido solamente pudiese ingresar el 30% de la capacidad de los estadios. Algunos departamentos, como Cochabamba, suspendieron el ingreso de los hinchas a los partidos en diciembre del 2020. Por otro lado, existen muchos efectos secundarios que afectan directamente a los jugadores. El periodo de encierro afectó su salud. Entonces el hecho de que te lo quiten así afecta mucho psicológicamente, ¿no? Es como que te estás preparando súper fuerte para algo y de la nada te dicen, no, ya no. He conocido muchos deportistas que tenían que pasar el Ironman acá en Francia, que tenían torneos súper importantes y hace un año que están ahí parados sin poder hacerlo. Entonces afecta mucho, ¿no? A nivel emocional y es algo que se debería tomar en cuenta. Y ya seas de deporte individual como de colectivo,
sí o sí es súper bueno tener a tus compañeros o rivales entrenando contigo, ¿no? Eso te da un cierto tipo de marca en dónde tienes que estar, si estás bien, si no estás bien, si tienes que mejorar o no. Por ejemplo, cuando entrenamos siempre nos piden hacer el mismo ejercicio pero en 2 filas diferentes, por ejemplo, para tener una cierta competitividad con tus compañeros. Y eso te hace mejorar aún más. Muchos fueron los pros y los contras, pero a pesar de la pandemia, el fútbol boliviano sorprendió. Esperamos que pronto la situación cambie para que todos podamos volver a estar en la cancha alentando al equipo que amamos. Realmente la alimentación y el entrenamiento son una de las bases principales, si no la base principal de los jugadores de fútbol. El hecho de que comas bien y de que sobre todo entrenes, porque por ejemplo, si tú, en nuestro caso vamos a hablar un poco, somos comunicadoras sociales que se dedican al periodismo, tienes que estar haciendo siempre entrevistas, escribiendo, practicando edición de videos, practicando edición de audio. Si tú no realizas esas actividades, se te van olvidando ciertos procesos. Es exactamente lo mismo que pasa con los jugadores de fútbol. Tú como jugador tienes que entrenar las jugadas, entrenar los pases, entrenar penales. El hecho de no entrenar causa en el atleta de alto rendimiento además un gran choque en su cuerpo. Una semana más juntas, Majito, espero que así siga siendo por muchos reportajes más. Y muchas gracias a AppTV, porque AppTV lo que quiere es ver. Y no se olviden que estamos todos los sábados a partir de las 6 de la tarde. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Así es, muchas gracias a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales y están pendientes semana a semana de nuestro programa en AppTV. Les mandamos un saludo enorme, esto ha sido el nuevo normal.